En este video tutorial veremos la estructura repetitiva do while y la vamos a comparar con la que ya vimos en un video tutorial anterior, que es while. Aquí tenemos ambas estructuras y voy a empezar con la parte del while que ya se explicó en un video tutorial anterior. La única diferencia entre ambas estructuras repetitivas es que la condición en el caso del while, aquí la que está parpadeando en azul, la tiene al principio. Y esto hace que al tenerla al principio, la condición determine si se hace un ciclo o no, o sea, lo que está entre las llaves. Entonces, la condición determina desde el principio si se hace por lo menos un ciclo o no se hace un ciclo. En el caso del do while, la condición la tiene al final. Aquí, como vemos, lo tiene al final, lo que hace que siempre, cuando ocupes el do while, siempre se va a generar por lo menos un ciclo. Será hasta el segundo ciclo, si se realiza o no, todo dependerá de la condición, porque la condición está al final del bucle. Esa es la diferencia entre ocupar estas dos estructuras repetitivas. Repito, el do while se hace por lo menos un ciclo y para realizar el segundo, pues la condición lo determina, ya que está al final, pero siempre se generará el primer ciclo. Y en el caso de ocupar while, aquí no se sabe si se va a generar un ciclo o no, ya que la condición lo determinará porque está al principio. Vamos a quedarnos con la instrucción while. Vamos a sustituir los datos. Y es igual a 0, es una variable entero. Aquí ya estamos incrementando ahí, por lo que ya vale 1. Y hacemos la condición. 1 es menor a 3, sí. Por lo tanto, al cumplirse la condición, tenemos un 1. Ese 1 indica que vamos a generar el siguiente ciclo. Una vez que estamos aquí y se vuelve a incrementar en 1, ya va a valer 2. 2 es menor a 3, sí. Entonces se pone un 1, se vuelve a generar un tercer ciclo y acá se vuelve a incrementar ahí en 1, tiene el valor de 3. 3 es menor a 3, no. Por lo tanto tiene un 0 y cuando un while o un do while tiene un 0, se rompe el ciclo y sigue continuando con la codificación del programa. Vamos a pasar al planteamiento del problema. Nos dice que se va a imprimir la leyenda en números mientras se capturen números enteros, excepto el 0. Si se escribe el 0, se saldrá del programa. Ese es el planteamiento del problema. Bueno, vamos a hacer la parte del pseudocódigo. Vamos a utilizar una sola variable llamada carácter, inicializada en 0, y va a ser de tipo entero. En el paso 2 ponemos lo que sería el do while, en este caso la palabra do, la vamos a, en el pseudocódigo, a identificar con este seudónimo de inicio mientras, sería la palabra do. Y bueno, dentro del ciclo de las llaves de nuestro do while, tiene este código. Escribe un carácter. El paso 4, escribe el usuario el carácter, o sea, un número entero, y lo va a almacenar en esa variable llamada carácter. Y en el paso 5 hace la condición. Si el número carácter que fue introducido es mayor a 1 o igual a 1 y al mismo tiempo ese carácter es menor o igual a 9, si se cumple esa condición es porque es un número entero entre ese rango, por lo tanto imprime la leyenda número en la consola. ¿Sí? En caso contrario, que no se cumpla esa condición, entonces checa si aquí en el paso 8 pues ya es la parte de la condición del do while. Si ese número que es el carácter introducido es diferente de 0, entonces se va a ir al paso 2 para volver a generar un segundo bucle. Si este carácter no es distinto de 0, entonces se finaliza el bucle en el paso 9. Vamos a pasar este pseudocódigo a nuestro diagrama. Aquí tenemos la variable y hacemos el paso 3, que es escribir el carácter. Lo leemos, ponemos la condición. Si esa condición se cumple, quiere decir que imprimimos la leyenda en números y
volvemos a repetir el ciclo volviendo a hacer la misma pregunta. De escribe un carácter, lo leemos desde el teclado y lo almacenamos en esa variable y hacemos la condición. Si esta condición no se cumple, quiere decir que fue un 0 y por lo tanto finaliza el ciclo. Vamos a irnos al NetBeans y en el NetBeans tenemos ya la parte de nuestro pseudocódigo, de nuestro código aquí. Aquí tenemos nuestro programa principal, nuestra variable inicializada en 0 y nuestro objeto leer, que será el flujo de entrada de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra estructura repetitiva do while y recuerden que la instrucción va al final, en este caso la condición, y la condición es que mientras el carácter sea diferente de 0, se generarán ciclos. Cuando esta condición no se cumpla, quiere decir que el usuario metió un 0 y como 0 no es diferente de 0, se va a romper el ciclo. Lo siguiente es pedirle al usuario que escriba un carácter, leemos el carácter desde el teclado y lo almacenamos en la única variable que tenemos y ponemos nuestra condición. Si ese carácter es mayor o igual a 1 y al mismo tiempo ese carácter es menor o igual a 9, si se cumple esta condición, entonces se va a imprimir la leyenda números. Y esa sería la parte de la codificación de nuestro programa. Vamos a ejecutarlo. En este caso, damos run file, nos vamos a la consola, vamos a escribir un número cualquiera del 1 al 9, voy a poner el 2 y sale la leyenda números. Pongo el 5 y sale la leyenda números y así va a salir la leyenda números hasta que yo presione un 0. Aquí voy a presionar un 0 y automáticamente ya se rompe el ciclo y nos saca del programa. Eso es todo en este video tutorial. Nos vemos en el siguiente.